Bueno, vamos a hablar hoy, Bernardo, de Daniela, ¿no? Se trata de una señora de 65 años, divorciada, 4 hijos. Es artista plástica de profesión, de una familia también de profesionales. De niña, una chica rebelde, muy sensible, compasiva y de alguna manera siempre se sintió postergada en la familia, dejada de lado por su núcleo familiar. Sus padres eran muy conservadores, sentía que sus hermanos eran diferentes y que de alguna manera ella quedaba por ahí relegada y no era comprendida. Daniela era de alguna forma tipificada como la rebelde del sistema familiar y como consecuencia los otros la rechazaban. Sufrió mucho durante su vida, sintiéndose, como decíamos, no comprendida y de alguna manera postergada. Fue después de grande militante social, estudió psicología, hizo muchos tipos de terapia, arte, música, vivió en comunidades varias y finalmente fue artista plástica. En todos esos caminos, su afán principal, según decía, era comprender el sentido de su vida y comprenderse. De todas maneras, es una persona cariñosa, sensible, afectuosa, resiliente y a veces queda muy atada o atrapada a lo que son las vivencias del pasado. Tiene un discurso volcado al pasado y a lo que ha sido su sufrimiento y por el cual también tiene que ver el no haber sido comprendida y querida. Cuando está en armonía, sí es una persona exquisita, llena de sentimientos, de mucha riqueza espiritual y con un sentido muy ecológico y cósmico de la vida. Cuando está mal es cuando queda atrapada en de alguna manera, en ese diálogo y discurso melancólico y sufriente. Consultó por dolores de espalda, de hombros, de cintura, también cérvicocefaleas, o sea, dolor en el cuello y de cabeza, sufre de cólicos biliares, es hipertensa, que está estudiada obviamente y tratada. Bueno, Buni, ¿ante qué tipo de personalidad estamos y cómo se maneja esta situación de Daniela? Siempre vemos las características de la personalidad y la manera de enfermar. En este caso, vemos a una persona muy sensible, muy sentimental, que es la flor del jacarandá. El jacarandá es la flor que usamos en las personas que tienen un mundo interior muy rico, muy profundo, que cuando están bien consigo mismo es la flor de los sentimientos, es la flor del mundo interior. Los creativos, los artistas, Einstein y ese tipo de gente, eran personas con un mundo interior muy profundo y muy creativo y necesitan de ese mundo interior para desarrollar y crear cosas. Este tipo de flor nos llama a conectarnos con esa energía de los sentimientos del mundo interior y de la creatividad. Ajá, y las personalidades como el jacarandá, como esta señora, son personas que con ese mundo tan intenso, tan rico y que a veces sufren por eso. Claro. Tienen como un sufrimiento interior por no encontrar el sentido de su vida, no encontrar el rumbo, ¿no? Ahora, y bueno, pero no es la única flor que se le indica a esta paciente, ¿no? Claro, entonces trabajamos con la flor del jacarandá, por ejemplo, también podemos darle madreselva, que ayuda a toda esa etapa de nostalgia, distintas flores, ¿no? Ahí está. La madreselva. La madreselva ¿Qué aroma que tiene la madreselva? Sí, es divina la madreselva. La madreselva la usamos en personas que se vuelcan mucho al pasado, por ejemplo, ¿no? Y que sufren por las cosas que le han tocado vivir en la vida y quedan ancladas en la nostalgia, ¿no? O sea, de alguna manera como que siempre están rumiando en ese pasado y en ese sufrimiento. Ahí está. ¿Lo usan de alguna manera eso como para victimizarse o...? Puede ser, sí que lo usen, pero a la vez es la flor de los viejitos, por ejemplo. Las personas viejitas que viven pensando en el pasado y todo lo que les pasó en el pasado, cuando trabajamos con madreselva, ayuda a traerlo a vivir el presente. Claro, nuevamente. ayuda a visualizar lo que nos está pasando, que es lo que nos ocasiona el problema en realidad, Claro, ¿no? claro. Y revertirlo. Una vez atendí a un señor que era una persona mayor, había estado en la guerra y había fallecido toda su familia y tenía, no sé, 80 y pico de años y vivía pensando en eso y sufriendo y quedando en un dolor profundo en eso y no pudiendo vivir la vida nuevamente. Es decir, porque de alguna manera él se había jubilado, había terminado su etapa laboral y esa nostalgia de lo que había pasado y todo el dolor que había sufrido le quitaba de poder disfrutar sus últimos años. La madreselva lo ayudó a conectar con la presencia. Ahí va, en el momento. ahí va. ¿Y el laurel? Y el laurel es para la sensibilidad exquisita, las personas muy sensibles, las personas que llevan todo, que les afecta lo que pasa alrededor, ¿no? El laurel los ayuda como a conectar con
Bueno, y nos queda el jazmín amarillo, la manzanilla y También y el amor cardo de amarillo. hortelano. Claro, el amor de amarillo. hortelano Ay, trabaja ay. todo el sentimiento de abandono, porque a veces ese tipo de personas sufre porque se siente dejada de lado, sufre que no lo quieren, que los relegan. Y fue lo que le pasó a Daniela en su infancia, de Por alguna eso, manera, que ahí se está. sentía desplazada y era la diferente. ¿no? Ahí Por está. decirlo de Entonces todo alguna ese sufrimiento de Daniela lo trabajamos con amor de hortelano, ¿no? ¿Y cómo fue la evolución de la paciente? Bueno, sí, toda esta medicina va ayudando a mejorar la parte emocional, va ayudando a mejorar la parte física, es decir, va todo su personalidad, ayudar a ponerla más en el presente, a disfrutar más de lo cotidiano. manera. Toda esa expresión somática, de, por ejemplo, de lumbalgia o de cérvico-cefalea, eso que es una traducción somática de ese sentir de cargar con una mochila pesada el resto de su vida. Exactamente, por ejemplo, una de las flores que le dimos también es el jazmín amarillo, que trabaja toda la culpa, porque muchas veces este tipo de persona se carga con una culpa, con el cargar, con los sentimientos de culpa, de reprocharse las cosas, ¿no? Y bueno, entonces ahí el jazmín amarillo ayuda. Y muchas veces ese dolor y ese sufrimiento se expresa a nivel físico a través de los dolores de espalda, los dolores de cabeza, la cervicocefalea. Está hablando de ese dolor puesto en su cuerpo, ¿no? La manzanilla. Y la manzanilla es una hierba que usamos para tratamiento del dolor también. Es antiinflamatoria y Antiinflamatoria, analgésica. claro. Entonces la manzanilla ayuda a todo este tipo de... Estamos hablando además cuando hablamos de medicina natural de flores, una medicina complementaria a cualquier tratamiento, porque de repente puede llegar al consultorio un paciente que ya se esté tratando Claro, sí, sí, a nivel sí. de la medicina Tradicional. convencional, Sí, sí, y no. simplemente lo que hace es sumar Claro, una alternativa más, una Esto es como terapéutica medicina más. del terreno, va más que nada a la persona, a sus sentimientos, a sus emociones, a tratar de reeducarse en la forma de ver las cosas y de vivir, ¿no? Claro, tenemos a dos médicos acá en la mesa, ¿no? Y preguntarles, ¿no? ¿Hay un cambio en la percepción de la medicina convencional hacia abrirse a estas otras elementos para ayudar a los pacientes? Es decir, antes creo que percepción pura, ¿no? Ajá. De repente una década atrás había más resistencias en el campo de la medicina convencional a Yo creo que es que los necesario. pacientes de uno reciban otro tipo de terapéutica. Yo creo que sí, que hay una apertura, ¿no? Creo que es mi visión, hay una apertura muy amplia, que yo creo que es necesaria, totalmente. Yo la comparto y la respeto mucho y me interesa O mucho. sea, que son los también. médicos que cuando viene un paciente y te dice, mira, yo estoy además probando hacer la Totalmente, homeopatía, eso es, sí. hágalo, señora, porque Sí, por el sí. contrario, pues no, esto no lo haga, es una pavada, que no sirve para nada, porque No, también no, está para esa nada. otra... Pero esa hay que otra- ser muy abierto y también hay que ponerse en el lugar de otra persona, Ahí ¿no? está. Y lo que esa experiencia está implicando para esa persona y cómo la está ayudando. Claro, doctor, ¿cuál es su percepción? Bueno, yo cuando empecé con esto, hace más de 30 años, tuve la suerte de que muy buenos pediatras de aquel momento me recibieron en su clínica. Me invitaron a trabajar con ellos porque de alguna manera habían sido alumnos de Florencio Escardó. Florencio Escardó fue el gran maestro de la pediatría de la Argentina, que era un gran pediatra, una autoridad en la pediatría y a la vez era un médico homeópata. Entonces tenía las dos visiones, de la medicina del terreno y la medicina de la enfermedad. Y este pediatra en especial, el doctor Echeverry, era alumno de Florencio Escardó. Entonces me recibieron en su clínica y yo empecé bien, por suerte, en mi práctica, con buena relación con toda la medicina y con todos los médicos. Ahí está. Y he trabajado muchas veces en coordinación con grado 5 de facultad y todo, con mucho respeto y mucho Fenomenal. cariño. Bueno, muy bien. No, tenemos que saber. y por ejemplo en la medicación, ¿no? Que receta un médico de medicina general con un médico homeópata, ¿ambos componentes no generan ninguna dificultad o pueden tomar un remedio convencional, un remedio tradicional a un... No inhiben, digamos, los efectos del otro. Yo entiendo que no. Yo entiendo que hoy en día, yo no quiero hablar de la homeopatía tradicional, voy a hablar de lo que practico Sí, yo. la medicina bioenergética. Que es Es en bioenergía. base a hierbas, en base a flores, en base a alimentación, y es una medicina de complemento con la otra medicina y no se contrapone Ahí va. para nada. Bueno, tenemos que despedirlo. Una chiquitita de la audiencia. Para la fertilidad preguntan si existe alguna flor que pueda ayudar. Sí existe. Sí, existe, sí. Bueno, muy Se bien. usan hierbas, se usan flores y se usa siempre la medicina del terreno Claro. para mejorar la fertilidad y el medicina estado del terreno. general de la persona, ¿no? Feliz Navidad. Feliz Navidad para todos. Nos estamos reencontrando igual en la reencontrando, Navidad sí. seguramente.